Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Edgar Medina y me da un gusto tenerte aquí en el canal de ISO TV Intercontinental. Si eres nuevo aquí, te pedimos que te suscribas y también que actives la campana de notificaciones para que no puedas perderte nuestros contenidos. Te damos la más cordial bienvenida a nuestra primera jornada del segundo foro de Master Conference Normas ISO y en esta vez nos va a hablar nuestro colega y amigo David García del proceso de contratación en la norma ISO 37000 2016. Adelante, David. Hola, Edgar. Hola, compañeros, colegas de los sistemas de gestión. Eh, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, su servidor David García, es un placer estar con ustedes en esta plática, charla, de un tema muy específico. Maestra de la Universidad Autónoma. Sí, de un tema muy, muy específico, pero a la vez muy, muy complejo. La norma ISO 37001 salió en el año 2016 y según los registros del propio Foro Internacional de Acreditación es de las que menos ha despegado en el número de registros a nivel internacional. Y esto tiene que ver, me presento, por la cuestión muy complicada en relación de que aquí ya se mezclan cuestiones de ética, cuestiones sobre la moral, pues, de esa situación que para muchos podría ser subjetiva, como sistema de gestión ahora lo tenemos que entender como algo que sea cuantificable y medible. Entonces, creo que, perdón, una disculpa, es otra presentación. Este tema, como les mencionaba, tiene que ver con esta situación que ya depende de la calidad moral, la ética de las personas que están involucradas en un sistema de gestión. En algunas ocasiones o en muchos sistemas de gestión decimos que las personas son parte de los procesos o demás y aquí cobran un rol muy relevante. Entonces, Edgar me invitó para en esta charla platicar sobre el concepto de la debida diligencia en un sistema de gestión antisoborno. Este tema de la debida diligencia es uno de los principales principios que tiene esta norma y depende en mucho del éxito o el fracaso que pueda tener este sistema de gestión. Pues bien, vamos a comenzar. Yo soy el ingeniero químico David García González. Soy ingeniero químico egresado de la UNAM, de Zaragoza, con una maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad Simón Bolívar. Actualmente trabajo como auditor e instructor para Global Standard, SC, un organismo de certificación aquí de México, pero con presencia a nivel internacional, particularmente en América Latina, en los estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud y la prevención del soborno. Como ya les platicé, actualmente estoy participando como ponente en el Diplomado de Sistemas de Gestión Integral impartido aquí en la UNAM de Zaragoza. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Establecer las bases para desplegar el concepto de la debida diligencia en el sistema de gestión antisoborno. Entonces, aquí es importante, sé que muchos de ustedes son expertos en varias normas ISO, los miembros de los comités que realizan y desarrollan las normas trabajan en lo que son ciertos principios filosóficos para poder establecer estas normas. Esto después pues, se traduce pues, en las propias normas ISO, normas de referencia. En este caso, así como tenemos en la norma ISO 9001, que su cuestión filosófica es que está enfocado al enfoque al cliente, ¿no? O sea, conocer los requisitos actuales y futuros del cliente. Entonces, todo lo que está estructurado en la ISO 9001 está relacionado a este principio. El ISO 14000 es la prevención de la contaminación y ahora ya se le sumó la cuestión de la perspectiva en ciclo de vida. En ISO 45000 es esta parte de, como mencionaba Edgar en la ponencia anterior, hacer los centros de trabajo más seguros y saludables con una participación activa de los trabajadores. Ahora nos toca en Sistema de Gestión Antisoborno el concepto de la debida diligencia, es el principio filosófico de esta norma, que tiene que ver en buscar establecer la mejor práctica posible ante el grado de riesgo de soborno. Entonces, en una organización, prácticamente todos estamos expuestos a cierto grado de riesgo, desde la alta dirección que puede
que tener que para conseguir un contrato de más se tienta a sobornar a un funcionario público, estás expuesto a un riesgo de soborno, así como pues, el propio el chofer que hace la distribución, que se pasa un alto y lo detiene la policía. El sobornar a un policía, pues es el acto de ese propio acto de soborno, está expuesto a ese grado de riesgo. Inclusive ya son hasta prácticas naturales que a veces ya sabemos, pero que son prácticas que tienen que ver con esta cuestión del soborno, como puede ser esa situación de que los centros de distribución, es un ejemplo, para que pueda acceder al andén, porque se retrasó unos minutos en la cita que tenía, pues ya inclusive ya hasta le llevan al oficial la torta, el refresco. Esa como tal, pues ya es un riesgo, un acto de soborno. Entonces están expuestos, como ya vimos, muchas de las personas de la organización a ese grado de riesgo. Pero aquí estamos hablando, no es lo mismo el grado de riesgo, el impacto que pueda tener dar una torta, dar un refresco, dar una mordida, como decimos acá en México, a un oficial de la policía, que la alta dirección o el vicepresidente financiero en que haya un soborno de millones de dólares. Entonces, aquí es donde entra el concepto de la debida diligencia. Tienes que llevar, acá yo lo menciono muy fácil, tienes que estresar a tu propio sistema de gestión dependiendo del grado de riesgo. Entonces, este es el principio que aquí se tiene filosófico del sistema de gestión antisoborno y el concepto de la debida diligencia. Entonces, vamos a platicar de cuatro líneas aquí de la norma ISO 37001. ¿Cuál es su objetivo? Vamos a desglosar el concepto de la debida diligencia. Vamos a ver dónde nos pide la norma ISO 37001 aplicar el concepto de la debida diligencia y algunos ejemplos de cómo podemos desplegar este concepto de la debida diligencia. Entonces, aquí vamos a continuar. Igual si por ahí van surgiendo alguna pregunta, Edgar, me puedes pedir y con gusto lo trabajamos. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la norma ISO 37001? Es gestionar de esta manera, es un evento de prevención. Vamos a prevenir sobornos en los sectores públicos, privados, con y sin fines de lucro en esa situación. ¿Por qué? Porque hablo hasta esta cuestión con o sin fines de lucro, porque pues, se ha descubierto en algunos países que a veces se utilizan las famosas asociaciones civiles o demás para una triangulación de dinero. Entonces, como tal, esta cuestión del soborno en este sentido pues, también es para prevenir esa situación. Hay que prevenir sobornos por parte de la organización, o sea, que tú tengas ese elemento o de dar un soborno o de recibir un soborno. Hay que recordar que para efectos de las normas ISO 37001, independientemente de lo que cada país pueda establecer como soborno, para el ISO 37001 es este concepto de obtener una ventaja indebida, ya sea por una cuestión monetaria o por un favor implícito de más. Entonces, todo eso que me puede llevar a una ventaja indebida, debemos preguntarlo. ¿Se puede considerar como un acto de soborno? Entonces, tenemos que ver en ese momento el marco legal propio de nuestro país y la mejor práctica internacional. En nuestro caso, la Organización de Estados Americanos es la que nos está dando esa luz, les llaman esas banderas de hacia dónde tiene que tender estas prácticas sobre la prevención del soborno. Entonces, aquí ya ustedes como especialistas en sistemas de gestión tienen que tener ese pensamiento. Esta acción que me estás mostrando se puede interpretar como un acto de soborno. Entonces, en ese momento tienes que empezar a trabajar esta norma ISO 37001. Entonces, esta norma nos busca en estas actividades de la organización, vienen hacia sus principales actividades con sus socios de negocio, que pueden ser sus clientes, que pueden ser tus proveedores, algunas partes interesadas adicionales, gobierno, etcétera. Entonces hay que gestionar entre cada uno de estas relaciones con tus socios de negocios qué actividades,
qué acciones se pudieran interpretarse como un acto de soborno. Entonces, ahí es donde entra este concepto de un riesgo de soborno. Ya la norma, en algún punto de la norma, particularmente el registro 4.5, nos pide que se evalúen estos riesgos de soborno. Básicamente es desplegar la norma ISO 37001 para identificar los riesgos de sobornos, establecer criterios, evaluarlos, y después ahí es donde entra el concepto de la debida diligencia. ¿Cuál va a ser el grado y tipo de control que vamos a establecer? Porque como les comentaba, no es lo mismo el riesgo de la alta dirección al riesgo del señor que recibe una torta, un refresco por dejar pasar a un proveedor. Entonces, ambos están expuestos a un grado de riesgo, eso hay que dejarlo claro. Entonces, el grado y tipo de control deberá ser de acuerdo a ese impacto real o potencial que pueda tener hacia el sistema de gestión y hacia la organización ese riesgo de soborno. Por lo tanto, a la alta dirección, tal vez le pidas declaraciones juradas, le hagas investigaciones. En algunos países están llevando inclusive hasta hacer pruebas de polígrafo, porque esta norma aplica a sectores públicos o privados. Inclusive la alta dirección de una organización pública, pues pasan por estas pruebas de polígrafos, etcétera. Esa es la debida diligencia. Estresas tu sistema de gestión hasta la mejor práctica posible. Y, por ejemplo, al oficial que abre y cierra la puerta, pues tal vez hacer investigaciones de referencias laborales, vías telefónicas, sea el grado y tipo de control necesario para este punto. Entonces, aquí, para desglosar lo que nos dice la norma, que es este proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza, el alcance de riesgo de soborno, para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico. Entonces, este despliegue de este principio de la debida diligencia nos tiene que llevar a gestionar estos riesgos de soborno con nuestros socios de negocio y con nuestro personal hacia el interior. Bien, entonces, ¿dónde nos pide la norma ISO 37001 el concepto de la debida diligencia? Nos los pide particularmente en 4 apartados. El primero, en el apartado del proceso de contratación. Curiosamente, el año pasado Edgar me invitó a dar igual aquí un webinar sobre el proceso de contratación. Los blogs que maneja Edgar ha de estar el detalle de esta charla, pero, permítanme tantito. Por favor, hay mucho ruido. En este punto del proceso de contratación, nos pide la debida diligencia. Y aquí sí nos pide que las organizaciones tienen que tener un proceso para contratar al personal. Entonces, la contratación empieza desde la investigación de sus referencias laborales, pero sobre todo las condiciones en las que te vas a contratar. Entonces, la debida diligencia nos tiene que llevar cuál es la mejor práctica posible para asegurar, comillas, la honorabilidad, la ética de las personas. Entonces, les comento, si estás hablando del vicepresidente, el director general, etcétera, pues el grado y tipo de investigaciones que tendrás que hacer sobre esa honorabilidad y ética, pues tal vez pueda llevar inclusive a que contrates a un tercero, a una empresa especializada para hacer estudios socioeconómicos hacia esas personas. Y hacia oficiales o demás, pues es suficiente con realizar una investigación de las referencias laborales. Entonces, ese es el tema que nos está pidiendo en esa debida diligencia. Pero también en la cuestión de la contratación, que es lo que tenemos que tener claro, la organización tiene que protegerse. ¿En qué sentido? Normalmente, hablando aquí de la Ley Federal del Trabajo, existe el concepto que una empresa se puede desprender de un trabajador sin repercusiones hacia la empresa cuando se puede demostrar que este trabajador, y ahí nos viene la Ley Federal del Trabajo, las condiciones, si el trabajador hace robos, si el trabajador se desvía de sus indicaciones, si el trabajador no hace uso correcto de las medidas de seguridad y salud. En nuestra Ley Federal del Trabajo se establece
de que eso pueden ser condicionantes para separar a un trabajador sin repercusiones hacia la empresa. Entonces, en este mismo sentido, la debida diligencia, o sea, ese concepto de llevar al máximo a nuestro sistema de gestión, pues tiene que establecer condiciones contractuales, o sea, tu contrato laboral conllevará esa llave en la cual tú te puedas desprender de una persona que haga una práctica de soborno y que ésta no tenga una repercusión. Obviamente, pues es un proceso legal, tienes que asesorarte de abogados, pues para cumplir el marco legal reglamentario, el acuerdo que tengas con algún sindicato, si es un contrato colectivo de trabajo. Pero entonces va esa situación. Entonces, si en algún momento a ustedes les toca, ya sea desarrollar un sistema de gestión antisoborno o ya sea auditar este sistema de gestión, va a haber esa situación. Es la pregunta. ¿Esta actividad que me estás manejando es la mejor práctica que se puede realizar? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que contestar. Otro punto que nos pide, requisito 8.2, la debida diligencia como tal, pues es establecer categorías de transacciones, proyectos, actividades, relaciones existentes planificadas, categoría específica del personal. Aquí tiene que ver mucho en relación al requisito 8.5.2, los socios de negocios. Entonces, tú tienes socios de negocios, clientes, proveedores. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y eso lo pide la norma ISO 37000. Tienes que establecer tu política de tu sistema de gestión antisoborno y cuáles son tus lineamientos que tiene que cumplir tu personal hacia este concepto. A diferencia de otras normas, ahora tú te tienes que asegurar de que todos tus socios de negocios, clientes, proveedores, otras partes interesadas que sí te representen un riesgo de soborno, estén enterados, entiendan cuáles son tus previsiones de soborno y que ellos establezcan un compromiso de igual manera para prevenir estas prácticas de soborno. Entonces, esta debida diligencia que nos pide el requisito 8.2 nos está conllevando a esa situación. Tú vas a presionarte como sistema de gestión, tratar de blindarte de cuáles son esas prácticas para prevenir esos riesgos de soborno. Pero la debida diligencia nos tiene que ver. El soborno es de dos partes. Entonces, la otra parte también tienes que buscar que la otra parte también establezca compromisos para esta prevención del soborno. Y de ahí se salta el requisito 8.5.2, que aquellos socios de negocio no controlados, ¿qué quiere decir esta parte, un socio de negocio no controlado? Pues en una realidad de negocio puede ser que tú tengas proveedores en los cuales a veces ni siquiera los conoces, tal vez porque están en otro país o demás. Y tú digas, yo no le soy relevante a ese proveedor, le da lo mismo si me vende o no me vende. Mi buena práctica va a ser pues, comunicarle. Tal vez no le represento nada significativo y no voy a poder firmar un contrato, un convenio para la prevención de soborno. A ese tipo de socios de negocio, a aquellos que por su naturaleza no se van a poder comprometer a establecer un compromiso sobre la prevención del soborno, se conoce como un socio de negocio no controlado. Entonces, tu sistema de gestión antisoborno tiene que establecer la debida diligencia al respecto, que se tiene que establecer. ¿Qué va a pasar al momento que algún socio de negocios practique una práctica de soborno hacia ti o que tú puedas saber que tu cliente o tu proveedor hizo una práctica de soborno en su país o con otro cliente? Entonces tú ya estás viendo, a mí me conviene relacionarme con una empresa que ya está señalada como prácticas de soborno, entonces ahí el grado de riesgo aumenta. Tu debida diligencia te tiene que llevar, ahora, ¿yo qué voy a hacer? La manera natural pues, sería, pues hay que buscar la manera pues, de separarnos de estos socios de negocio. Muchas veces no es posible, tal vez porque es mi único cliente o mi cliente más importante o porque es mi único proveedor. Pero entonces, aquí es lo que tiene que ver. La debida diligencia, ¿qué nos va a marcar? Tengo un grado de riesgo bajo, tal vez va a subir a alto o a extremo. Entonces, las acciones tienen que ser tan grandes como sea este grado de riesgo, buscando, a la medida de lo posible, ir
reduciendo este riesgo de soborno, tal vez separándome de estas organizaciones. Eso es lo que nos pide el requisito 852 sobre los socios de negocio no controlados. Y hay un requisito bastante complejo, que es el requisito 88, que es la gestión de controles inadecuados. Aquí hay que entenderlo. Cuando las organizaciones llevan al límite, o sea, la debida diligencia, son las mejores prácticas que puedo realizar, son los mejores controles que puedo tener, y a pesar de eso no son correspondientes a mi grado de riesgo que me conlleva, esa es una gestión de un control inadecuado. Entonces, en ese momento, el órgano de gobierno, la alta dirección, la función de cumplimiento antisoborno, pues tendrán que realizar sesiones extraordinarias de cómo vamos a enfrentar una situación de riesgo que se va a tener. Inclusive, en este momento, tendrían las tres figuras que les estoy mencionando, la función de cumplimiento antisoborno, el órgano de gobierno, la alta dirección, de manera conjunta, tendrían que estar visualizando. Ahorita hay un cambio importante en esta situación por lo que tiene esta pandemia que declaró la OMC. En este momento, pues, tendrían que ver, esto genera un grado de riesgo, me expone a mi sistema de gestión a un grado de riesgo superior por esta cuestión. Entonces, tendrán que analizar su contexto y demás. Esta situación externa a tu organización, pues ahora, ¿cómo afecta? ¿Cómo pudiera afectar tu grado de riesgo antisoborno? Esto es debida diligencia. Te estás buscando generar mejores controles en relación al contexto. Esto es lo que tiene que ver los 4 elementos que principalmente nos pide la norma ISO 37001 sobre el concepto de la debida diligencia. Entonces, nos lo pide en varias partes. Más allá de tener un procedimiento de la debida diligencia, tiene que ver que en tu procedimiento de contratación establezcas cómo vas a abordar la debida diligencia, el mejor control. Con tus socios de negocio que sí controlas, ¿cuál es la debida diligencia? Tus socios de negocio que no controlas, ¿cuál es la debida diligencia? Cuando tus controles se quedan cortos ante un cambio en el contexto de la organización, ¿cuáles son los controles que vas a tener, ya sea por una cuestión ya fija o por una cuestión particular? Entonces, estos 4 elementos es la debida diligencia. Entonces, para resumir, la debida diligencia no es un procedimiento único, es que cada procedimiento donde te conlleva esos elementos te lleve a poder estresar al sistema de gestión a la mejor práctica posible. Muy bien, vamos a continuar. Bien, entonces, en resumen, ¿dónde se puede desplegar? Yo tengo dos elementos en el proceso de contratación. ¿Cuáles son las alternativas que puedes tener para desplegar la debida diligencia? Dice que yo he visto esta situación de cómo puedes involucrar al personal en esto tan subjetivo. Pues que sea la alta dirección, o sea, el director general o demás, que cuando una vez a la semana vaya con el personal de nuevo ingreso, los siente y les explique. Esta es una organización que está trabajando bajo prácticas sobre la prevención del soborno. La política es esta situación. Este es el canal de denuncias. Los investigadores que se van a establecer. O sea, la debida diligencia en un proceso de contratación, una de las alternativas es que la alta dirección asuma su rol, o sea, no de decirle al de recursos humanos, tú presentas la política, no. Como es tan importante esta situación, pues yo alta dirección, yo voy a ser el que va a presentar todo lo que tiene que ver en políticas, controles y demás hacia el sistema de gestión antisoborno. Ese es uno de los ejemplos que puede ser hacia desplegar en el proceso de contratación la debida diligencia. Otro, como ya les comentaba, tengo al personal que está altamente expuesto a un riesgo de soborno, como alta dirección, vendedores, compradores. Entonces yo voy a contratar una empresa especializada que
que me mande información sobre sus estudios socioeconómicos para ver si esta persona me representa un grado de riesgo de soborno. Entonces, cuidando las formalidades, cuidando la cuestión legal de cada país, se realizarán esas investigaciones, me va a entregar un informe. Entonces, la debida diligencia me va a llevar a esa situación de seleccionar o descartar personas en relación al riesgo real potencial que me muestre estas personas. Otro concepto hacia la debida diligencia tiene que ser una vez que ya ha sido señalada la persona, una vez que ya ha sido investigada la persona, la organización tiene que actuar de acuerdo a sus lineamientos. Le vas a aplicar una multa administrativa porque el grado de riesgo de soborno no fue tan grande, o los vas a separar, o inclusive lo vas a señalar con la autoridad correspondiente. O sea, la debida diligencia te conllevará no solamente a separar a la persona del trabajo, sino inclusive hasta establecer las demandas legales, laborales, penales que pudieran suscitarse de esta práctica de riesgo, de soborno. Entonces, este es el concepto de cómo podemos desplegar la debida diligencia en un proceso de contratación. Muy bien. Otro concepto finalmente, y que tiene que ver con los socios de negocio, que puede ser los funcionarios públicos. Por ejemplo, nuestro país tiene algo que se llama un Sistema Nacional Anticorrupción, en donde en alguno de los elementos hay un punto donde puedes tú señalar funcionarios públicos o empresas que están practicando en cuestiones en relación a la corrupción, entre paréntesis, cuestiones de soborno. Y entonces la debida diligencia conllevará a ir señalando a personas, funcionarios públicos, que yo estoy seguro que participan en esas prácticas. Entonces, todo eso, situaciones que abonan a hacer cosas más allá de un alcance corto de un sistema de gestión antisoborno, es el despliegue del concepto de la debida diligencia. Muy bien. Ahora, igual, como resumen, hacia los socios de negocio que tienen que ver en proyectos, transacciones, ¿cuáles pueden ser estos despliegues de esta debida diligencia? Puede ser algo muy básico, pues, enviar al socio de negocio un cuestionario donde se le solicite responder ante cuestiones planteadas. O sea, un cuestionario donde le dices, de buena fe, tú dime si has practicado en esta situación. ¿A quién le enviarás eso? Pues a socios de negocio que no te representen un grado de riesgo muy grande. O sea, que las transacciones económicas no sean relevantes en relación a tu flujo de efectivo. Pero si ya tienes socios de negocio donde sí representan un impacto grande a tus cuestiones financieras, pues entonces ahora sí vamos a ver prácticas más adelantadas que pueden ser realizar por tu cuenta, investigaciones en páginas web, hay algunos países, por ejemplo, que está impulsando Perú, que estoy dando cuenta, que está estableciendo un registro sobre empresas confiables. Entonces, cuando terminen esta parte, pues ver si la empresa que se está acercando a ti o con la cual quieres hacer este elemento, está dentro de ese catálogo de empresas confiables. Acá en México está incipiente, es una práctica que esperemos que a finales de este año, próximo año, ya el Sistema Nacional Anticorrupción ya tenga ese padrón de empresas confiables. Pero entonces son esas prácticas, dependiendo del grado de país, el avance que se tenga, pues puedes ir visualizando. ¿Cuál es otra cuestión hacia la debida diligencia? Lo que yo les estaba comentando, ya incluir en tus contratos de prestación de servicios, ya en tus contratos de compraventa, cláusulas legalmente aplicables donde te vas a detener, te puedes desprender de un socio de negocios sin repercusiones hacia ti. Entonces, la debida diligencia ya conllevará a subir ya de un cuestionario a ya subirlo a un elemento legal de tu proceso contractual con tu socio de negocio, establecer cláusulas legalmente ejecutables para terminar esa relación de negocio con esta empresa. Y en la debida diligencia, cuando sea pertinente, nuevamente, si esta empresa practicó en cuestiones de soborno, pues ya llevarlo a un nivel legal, o sea, ya denunciarlo con las autoridades o demás, esta práctica de soborno. Entonces,
Es nuevamente dependiendo del grado de riesgo que tú vas a evaluar en tu requisito 4 o 5, a lo que te representa a esos socios de negocio, pues tú lo vas a extrapolar simplemente a un cuestionario, o si ya es un riesgo extremo en esta parte de soborno, meterle cláusulas legalmente ejecutables y aplicarlas cuando llegue a ser necesario. Ese es el despliegue del concepto de la debida diligencia. Muy bien. Entonces, antes de llevar a preguntas y respuestas, pues viene esta parte, las conclusiones. Entonces, la debida diligencia, más que un requisito, no es un requisito del concepto, es un principio de un sistema de gestión antisoborno. Por lo que, cuando hagas el despliegue del requisito 9.1, tienes que evaluar si tus prácticas realmente son correspondientes al grado de riesgo. Por lo tanto, indirectamente van a ser evaluado la eficacia de esta debida diligencia. Y la siguiente conclusión a lo que les estoy estableciendo es que la debida diligencia tiene que ser correspondiente al grado de riesgo de soborno al que está expuesto y tiene que ser un mecanismo para favorecer la mejora. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Por ejemplo, yo he realizado auditorías iniciales y de certificación inicial, etapa 1, etapa 2, donde pues la cuestión de la debida diligencia pues conlleva más allá en intenciones. Mi debida diligencia llevó en decirle a mis socios de negocio pues que yo no voy a practicar, yo no voy a prestarme a prácticas de soborno, perfecto. Pero ahora yo esperaría que la auditoría de seguimiento, primeramente, haya una evaluación de que fue eficaz tu medida. Y después, ¿cuál puede ser la mejor medida que puedes tomar un año después de que implementaste tu sistema de gestión? Hay organizaciones que ahora pues ya hacen uso de cuestiones de tecnología, TI o demás, para prevenir estas cuestiones sobre grados de riesgo de soborno. Entonces, como todo, pues son prácticas que tienen que evolucionar. Es la práctica de la mejora continua en tus requisitos 10.3. Entonces, en la mejora continua, proyectos de mejora que vas a presentar a la alta dirección, pues tiene que estar ahí puesto el concepto de la debida diligencia. Estoy asumiendo de una práctica pues, simplemente de confianza ahora a una práctica de un contrato legalmente ejecutable. Entonces, estoy mejorando mi despliegue sobre la debida diligencia. Esto es la segunda conclusión que les quiero decir. Entonces, llegar a este concepto de la debida diligencia no lo van a obtener en un sistema de gestión antisoborno únicamente con intenciones. Tienen que irlo desplegando, tienen que ir evaluando sus estrategias y parte después de que se analice la eficacia de esos, las acciones correctivas o acciones de mejora, se tienen que preguntar, ¿cuál es la mejor práctica que hoy en día puedo realizar? ¿Qué me recomienda mi marco legal? O sea, ¿qué me ordena el marco legal actual? ¿Qué me recomienda la Organización de Estados Americanos? ¿Cuál es la mejor práctica que puedo tener? ¿No? Entonces, esa es la segunda conclusión a la cual estamos llegando al respecto. Bien. Yo soy David García González. Ahí están mis datos de contacto. Con todo gusto les puedo aclarar o platicar sobre algún concepto, sobre la norma ISO 37001 o este punto en particular. Pues muy bien, Edgar. Por lo parte es mi presentación. Es momento de las preguntas y respuestas.